Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de la señal digital 11.2, por cable, YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy conversaremos sobre las revelaciones en torno a la figura del exfiscal Manuel Guerra, sus vínculos en el caso Hermosilla y la ofensiva de Chadwick ante las acusaciones de los parlamentarios que han presentado acusaciones constitucionales. Además, analizaremos la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá y desmenuzaremos el proyecto que terminaría con el CAE que fue presentado hace algunos días por el presidente Gabriel Boric. En nuestro espacio de conversación conversaremos con la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, que nos ayudará a profundizar en todas las vericuetos, cuestiones previas, y discusiones en que el Parlamento va a tener que actuar como jurado. Así que con ella vamos a desmenuzar ese tema. Y también, por supuesto, la acusación constitucional de carácter más político, que es la que se dirige contra la ministra Toá. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Bien, también. Oye, ¿yo puedo decir algo? ¿Sí? Yo quiero contarles que yo ando con un libro que me acaba de regalar la Ale. Y no, es que no, Ale, que yo te digo porque uno se olvida. Y fíjense ustedes Y yo compré uno pirateado en la cuneta. No, mentira. porque lo habían... Tienes es uno que atinaste dedicado mal, por mí. po. Porque yo el les primero, porque acuérdate que los requisaron. Sí. Bueno, pero mira, como nosotros no solo somos canal, sino también somos radio, contémosle a nuestros Sí. auditores de qué estamos hablando. Alejandra Matus, el libro negro de la justicia chilena. Este libro tú lo escribiste en el 99 y por este libro Alejandra Matus se le aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y es muy importante porque en este libro ustedes van a poder ver, y yo creo que es muy importante también que releer el libro para aquellos que lo leímos hace tantos años, porque muestra de lo que salimos también, de un poder judicial donde se compraban los fallos. Ojo con eso, no nos olvidemos de eso, no porque hoy día no esté la escoba, lo está, pero de esto también salimos. Oye, no quiero cambiar el tema porque vamos a volver al tema. Claro. Solo decir que la Alejandra cuando la echaron se fue por la acusación de desacato, Claro. se fue a Estados Unidos. Sí, pues. A vivir en la misma zona, ¿fue ahí o después? En la misma zona. Primero ¿Dónde viví en estamos? Miami y después viví en Saint Petersburg. Donde va a llegar el huracán Milton en unas horitas más nomás. Sí, de hecho ya está Estragos, entrando. Ya está estragos. entrando, 5,5 millones de estadounidenses desplazados. 5,5 millones ordenados a desplazarse. El problema es que muchos No les estadounidenses son porfiaditos. En el huracán que acaba de pasar, el Helene, murieron 230 personas. Hay Ale, otras sácame tantas una duda, yo desaparecidas. sé que tenemos que entrar en materia, Sí. pero es que siempre he pensado, no hay cómo zafar de un huracán. Sí, el huracán allá es lo que los terremotos acá, depende Ya. del grado. Este, Ok. este es el más mortífero y más letal en un siglo. Entonces, la única gracia del huracán respecto al terremoto es que se anuncia, que se Correcto. puede saber, pero es una... Yo he estado en huracanes ¿Y ahí? chiquititos, de ¿Y 2, 3... cómo es? Es tremendo porque suena todo, suena como los fierros doblándose, tienes que meterte en el baño, esconderte en el baño, depende de la zona se va a cortar la luz, entonces es una experiencia terrorífica y dura horas. Horas. No es como el temblor o terremoto que dura un O sea, minuto, y 2 si minutos. te dicen claro. que hay que salir es porque tu vida está en Porque peligro. hay que salir, claro. No, Tu vida está en peligro. Esos vientos y ¿Sí? las marejadas son tremendas, son devastadores. Así que sí, pues ahí he estado conectada yo con las radios. Hay una cosa que se llama Granja de Radios. Ya. Me conecto ahí con la radio de Tampa. Mira, interesante. Y hay muchos ancianos también, pues Bien. es en la zona en que se jubilan los gringos, entonces ¿En serio? enormes Pero tú no fuiste a zonas. jubilarte. Po. No, pero vivía en una zona de jubilados.
Sí. Oye, tenemos nuestro propio huracán, eso sí, se llama... de Sí, otra tenemos manera. el huracán Hermosilla, que es como, mira, el huracán es una buena metáfora, porque el huracán primero pasa, el primer brazo del huracán pasa y queda todo destruido, todo, y luego viene el ojo del huracán, donde hay calma. Hay una calma en que uno dice, ya pasó lo peor, ya, bueno, aquí ya el desastre está el desastre, y no. Después del ojo del huracán viene el segundo brazo, que es peor ¿Y cuál sería que el el ojo? primero. Y yo creo que En el estamos, caso- ¿Dónde estamos estamos? saliendo del ojo. Estábamos en el ojo del huracán. Y ahora estamos entrando al segundo brazo del huracán con estas nuevas revelaciones, peor. pero también... Qué interesante Claro. la analogía, te Sí. digo. Oye, la realmente. dije yo primero, ¿ah? Ay, ella, ya. Sí, Sí. soy el autor intelectual. Sí. Bueno, ella tiene el libro y yo tengo analogía. Sí, bueno, Bien. bueno, ustedes por supuesto que nos están viendo saben, pero no Claro. está de más recordar lo que ha pasado esta semana. Hubo nuevas revelaciones este fin de semana respecto de los chats de Hermosilla, esta vez con el fiscal o exfiscal Manuel Guerra. Las conversaciones más interesantes son, por supuesto, en el periodo en que él era fiscal todavía, y las tratativas o sugerencias, porque algunas conversaciones se ve que después continuaban de manera presencial, pero la sugerencia, la disposición más bien del fiscal por aliviar la situación penal de los entonces involucrados, particularmente militantes de la UDI, involucrados en el caso Penta de financiamiento ilegal de la política. ¿Qué más había ahí? Unas conversaciones con Evelyn Matei, sobre Evelyn Matei, que Sí. vamos a comentar después, pero lo esencial era que demostraba también tener confianza y cercanía con Andrés Chadwick, que supimos ayer, hoy día, ayer, boom, boom, así fue como boom, boom. Oye, por si no sabían, Guillermo Ramírez, no. presidente de la UDI, soltó una papita así como estoy hablando del clima y Oye, a propósito, por si no sabían, por si renunció. no sabía, Andrés Chadwick renunció, no hoy, hace 2 semanas. Claramente. Y con eso quedó una escandalera más o menos. Sí, pues. ¿Qué Bueno, piensas Andrés tú, Chadwick, Bien? todos los que hemos reporteado por años, yo recuerdo a Andrés Chadwick, cómo no identificarlo con el gremialismo, cómo no identificarlo, más allá que tiene un pasado mapu, ¿ah? De Sí, hecho, pero como- sí, pero ya. perdón, Hernán pero su Vigi también hermana, militó en el MIR. ya, pero su hermana, el nombre Teresa, Teresa Chadwick, la T. exacto, es la esposa de José Antonio Viera Gallo. O sea, quiero decir con esto que en su familia también hay personas con los Chadwick sensibilidad. tienen socialistas, tienen Pero de claro. todo, y digamos Chadwick es una Bueno, familia pero por supuesto, muy ya. diversa. Pero bueno, Como él Dios es, manda. como Dios manda. Claro. pero él es un gremialista, por supuesto, simbólico, coronel de la UDI. Sería el último coronel ya, o sea, queda Juan Antonio Coloma, senador, pero como ya sí, está... el Coloma nunca fue pero- tan pero- gravitante, pero de lo así peso pesado. Pero ya anunció que sí. se va a retirar de la política una vez que termine su periodo senatorial. Sí, pero eso como los cantantes, sí. Claro, Mi Y último Longueira, show. y Longueira que están retirados. Mi Longueira- último concierto me retiro. Exacto, claro. pero lo digo esto porque es muy importante Andrés Chadwick para la Sí, UDI. eso sí. No olvidemos, son más de 40 años de militancia y estar Andrés Chadwick, no sé si en el ojo del huracán, el primer brazo, el segundo brazo, pero estar permanentemente apareciendo en los chats de Hermosilla, de boca de personas que conversaban con Hermosilla. O sea, la ministra Vivanco, el fiscal Guerra, ¿no es cierto?, que van mostrando cómo Chadwick, aparentemente todo esto habría intervenido, porque hasta ahora no conocemos un chat entre Chadwick y Hermosilla. De que los hay, pero hasta ahora no los conocemos. Lo que conocemos son conversaciones donde Chadwick aparece implicado en distintos hechos. Te doy la palabra, Yana, porque si tú quieres hablar de los hechos, porque no quiero monopolizar. Mira cómo llegó, le hizo bien el viaje. Sí, hizo bien el viaje. Muy bien. La disciplina. Exactamente. Yo me pregunto si fue Chadwick el que renunció a la UDI o la UDI la que renunció a Chadwick. Uno, por lo que tú dices, es fundador. Ya. Entonces es algo, es indisoluble esa relación. Y si uno empieza a ver la trayectoria que tú mencionas también, claro, se cierra el círculo, porque
hasta ahora se insistía o se trataba de insistir en que se quería vincular mañosamente a Chadwick con Hermosilla en circunstancias que Hermosilla lo que estaba haciendo o lo que había hecho era traicionar la confianza que le había dado Chadwick y fanfarronearse con el poder de Chadwick para sus propias cosas en las que Chadwick no tenía nada que ver. De hecho, cuando el presidente de la UDI dice que Chadwick renunció, todo esto es culpa de la izquierda que lo quiere injuriar. Y Chadwick renuncia con una querella en contra de todos los diputados que lo mencionan en una de las acusaciones Y que lo llaman, constitucionales. ser el motor del tráfico de influencia. Ya, pero Entonces, hay que separar igual ciertas cosas. pero Déjame, ya. Sí. déjame mencionar todas las situaciones en las que Chadwick es mencionado, vinculado a Hermosilla, ya no por Hermosilla, sino que por otros, que es lo que enfatiza la Mirna, y es re importante porque eso derriba esta hipótesis. Siendo presidente de Avanza Chile, que era la plataforma de postulación presidencial para el segundo gobierno de Piñera, siendo UDI, pero también jefe de campaña en la práctica de Piñera, él interviene en el caso Penta. Recuerden que el caso Penta se produce durante el gobierno de Bachelet, en vísperas del gobierno de Piñera. Por lo tanto, él no interviene ni como ministro ni como senador, interviene como presidente de la fundación de plataforma del presidente Piñera. Y esa intervención en el caso Penta ya no la dice Hermosilla, ¿no? ¿Quién la dice esa intervención? ¿Dónde aparece? La dice Guerra. Guerra le dice a Hermosilla en el chat que no sé si te contó Chadwick en lo que estamos con Moreira. Primera mención de un tercero, no de Hermosilla. Segunda mención, la acusación constitucional y la defensa que se colaboró con Andrés Chadwick. ¿Quién lo menciona? Está en el proceso. Incluso el juez Jean-Pierre Matus va a declarar como testigo respecto de cómo se armó esa acusación constitucional, la asesoría jurídica. Tercera mención, se reúne con Vivanco. No lo dice Hermosilla, lo dice Vivanco en conversación con Hermosilla. Me acabo de juntar con Chadwick. Lo dice Vivanco, miembro de la Corte Suprema. Cuarta, se reúne con el fiscal Guerra por el caso Penta. ¿Quién lo dice? El propio Guerra, no Hermosilla. Y finalmente dice que habla personalmente con Felipe Ward, que cita a Felipe Ward o lo invita a su oficina para hablar con Hermosilla. ¿Quién lo dice? No Hermosilla, lo dice Felipe Ward cuando declaran la causa. O sea, ya son 5 menciones de terceros. Por lo tanto, esta hipótesis de que es un ardid de la izquierda para vincularlo con Hermosilla se cae a pedazos. Y por eso es que cuando el fiscal Parra dice que lo va a citar como imputado, bueno, aparece supuestamente ese mismo día renunciando a la UDI y lo informa 2 semanas después, ayer, el presidente. Ese es el gatillante, supongo. Yo creo que pensando como en la figura política de Andrés Chadwick, que Andrés Chadwick está pensando políticamente más que judicialmente. La UDI, tal como dices, no se puede separar de Hermosilla porque es como la guerra de Chadwick, es como la guerra de las galaxias. Yo soy tu padre. O sea, Qué divertido. Oye, la energía está muy buena. Sí, no puede, claro. Yo soy tu padre. O sea, no. Claro. No creo que Guillermo Ramírez tenga la potencia política para decirle a Andrés Chadwick, sabe que caballero, Sal de mi UDI. Sal de mi UDI. No. Pero sí, Andrés Chadwick decidió, bueno, y además uno lo puede leer en la prensa, las distintas comentarios que se han hecho respecto de sus actuaciones legales, que él decidió pasar a la ofensiva. Pasar a la ofensiva significa, bueno, partido allá, ustedes tienen que desarrollar una estrategia para este caso, Evelyn Matei todavía más allá, y yo voy a pasar a la ofensiva legal. Una parte de esa ofensiva consiste en, por supuesto, querellarse contra los 10 parlamentarios, haciendo una analogía, y a mí me parece que habría que ver si es así o no, pero
la defensa hace una analogía con lo que pasó con Giorgio Jackson, en que parlamentarios de la UDI y Fidel Espinosa acusaron a Giorgio Jackson de ser el jefe de una banda criminal. Entonces él dice, ustedes están haciendo lo mismo conmigo, me acusan de ser el jefe de una banda criminal porque hasta ahora no se le ha imputado ningún delito. Y esa es una línea de defensa, digamos, me parece a mí que eficiente, porque efectivamente todavía no se le ha imputado ningún delito, no ha sido formalizado, por lo tanto, acusarlo de ser el líder de una banda criminal es como todavía pasarse un poquito de pueblo. Pero sí lo que está claro es que Hermosilla operaba para Andrés Chadwick y Andrés Chadwick operaba para Sebastián Piñera. Digamos, eso es indesmentible y eso es, digamos, se puede leer no solamente en los chats, es simplemente ver la relación política, ver la cercanía que tenían. Se fueron a trabajar al mismo estudio, Andrés Chadwick dijo públicamente que lo consideraba un hermano, estudiaron juntos, son amigos de toda una vida y es primo del presidente. Y por supuesto que Hermosilla, abogado penalista individual, ¿por qué le iba a importar el caso Dominga? ¿Por qué le iba a importar el caso de Espinosa? ¿Por qué? Torrealba. De Torrealba. ¿Por qué le iba a importar? O sea, es lógica deductiva que obviamente había un interés de los mandantes. Aquí los mandantes son Piñera y Chadwick. Y el fiscal Guerra viene haciendo una demostración patética de la disponibilidad de algunos fiscales para actuar políticamente, porque en el fondo yo encuentro que lo más triste de esos chats es él ofreciendo así como, oye, quiero irme al estudio de ustedes, o sea, y no se lo llevan al estudio. No, pero además y poniéndose... le dan una peguita, así ya la San Sebastián ahí Claro. tenía una pega. No, pero es lo más digamos, patético, quizás una palabra que se me viene, es el ponerse a disposición. Ponerse a disposición del poder, ponerse a disposición... No del poder, de ellos. Pero por eso, claro, el poder porque de ese minuto. pero es que hay otros fiscales que se ponen a disposición de cualquiera con poder. Él no, Pero por él eso. estaba dirigido Pero es que me estoy refiriendo a este poder. al poder de ese minuto, Claro. por supuesto. Pero mira, quiero vincularlo con lo que ha dicho Ángel Valencia, que eso es otro elemento que surge ahora, porque recordemos que Ángel Valencia, fiscal nacional hasta el minuto, solo había dicho que le había pedido a Luis Hermosilla el teléfono de Chadwick para poder hablar con Chadwick cuando era presidente del directorio de la Universidad San Sebastián o presidente de la Universidad San Sebastián para efectos de poder terminar un doctorado que él había realizado, si no me equivoco, fuera de Chile, ¿no? Y esto es lo que sabíamos hasta el minuto. Y resulta que ahora nos enteramos, por boca del propio Ángel Valencia, que en realidad, una vez asumido, él decide reunirse con Luis Hermosilla. ¿Y por qué se reúne con Luis Hermosilla? Y él cuenta porque él había sido objeto de una campaña feroz cuando estaba candidateándose para llegar a fiscal nacional. Y la cuña, como decimos los periodistas, quería limar asperezas, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos hoy día. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿pero por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice ahora? Entonces, todo esto hay que concatenarlo, porque las cosas, las piezas, esto es un puzzle, ¿no? Y entonces uno ve portada de la segunda, recuperó la memoria, ¿no es cierto? Empezamos a mirar estas declaraciones portada que la hace... segunda y nota 1 de Exante. Nota 1 de También Exante. sabemos el vínculo que existe. Le habla a T13 Radio, pero al mismo tiempo le habla a Radio Cooperativa, es decir, hay una ofensiva del fiscal nacional. Entonces lo que uno se pregunta ¿es el fiscal nacional producto, o sea, lo que está pasando, él está reaccionando frente a una operación que hay para finalmente terminar vinculándolo al caso Hermosilla o no? ¿Por qué nos enteramos 2 semanas después de la renuncia de Chadwick? ¿Por qué no lo dijo la un UDI día antes? después públicamente. La renuncia de Chadwick se conoce ayer, Se Pero conoció por eso, ayer. la declaración de Valencia Total. se conoce hoy día. Totalmente. Entonces, aquí, y lo único, déjame terminar solamente, Yanna, para decir, lo único que les puedo decir es que al interior de la Fiscalía está el ambiente que se corta con cuchillo. Y naturalmente existe mucha suspicacia respecto del fiscal nacional. Porque si el fiscal nacional hay algo más que no sabemos, que no ha contado, porque si ya contó con un mes de desfase,
esto, uno se pregunta, ¿es todo lo que tiene que decir? ¿No hay nada más que pudiera aparecer y que lo pudiera poner en entredicho? Es delicado. Ya, yo creo que no podemos sacar aquí de la ecuación a Luis Hermosilla y su defensa, pero yo... ¿En qué sentido? Pero antes quiero decir otra cosa. ¿Por qué Chadwick se demora 2 semanas en mandar a Guillermo Ramírez a que diga que él renunció? Exacto. Porque ni siquiera él... No lo dicen, No claro. estos comunicados que está mandando así como... Claro. Por si acaso, les mando un comunicado. ¿Cuántos lleva? Como 5, ¿no? Ya, no, 3 o 4. No, ya pocos, 2. Sí, sí. Que yo sepa no, son 2, ¿no? 3 2. o 4, no sé. Pero bueno, son comunicados breves respecto a distintas cosas. Ese Exacto. punto lo da a conocer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. No sé, yo me imagino como el hielo que debe recorrer las espaldas de muchas personas pensando qué ha estado haciendo en estas 2 semanas Andrés Chadwick Así, tú desde que dices renunció. Así que, no. Como son, oye, ¿qué capacidad política tiene Qué para poder claro, diseñar? Imagínate los tiempos que corren, donde todo se sabe, donde, Claro. donde mira, todo se filtra. hagamos la Chadwick logró cronología. mantener en secreto esta decisión 2 semanas. Claro. Pero vamos a la defensa. Recordemos, rebobinemos que la defensa de Luis Hermosilla obtuvo la totalidad de los chats en un momento y anunció que iba a dar a conocer públicamente todo lo que la Fiscalía se ha reservado y que sea de interés público, porque a juicio de Juan Pablo Hermosilla, la Fiscalía estaba actuando como cherry picking, eligiendo lo que divulga y lo que no divulga. Hoy día, en la entrevista a Cooperativa, Valencia citó esa afirmación de Juan Pablo como el motivante para hacer su declaración, para recordar este episodio del encuentro con Hermosilla, conseguido a través de Andrés Chadwick. Y uno puede ver como estrategia de defensa que, y lo dijo el propio Juan Pablo Hermosilla, dijo, lo vamos a guardar o vamos a anunciar los temas para que los involucrados tengan tiempo de dar a conocer sus propias versiones antes de que nosotros demos a conocer los chats. Da la impresión de que, digamos, los incumbentes en esas conversaciones saben lo que tiene Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla también lo sabe, y yo creo que en estas 2 semanas ha esperado que de alguna manera esa información sirva para mejorar la situación de su hermano. Jurídica. Y como eso no sucedió, yo tendría la predicción, estaría esperando, como en ese ojo del huracán, que ahora vienen esos chats y que lo de Valencia responde a adelantarse A lo que viene. a lo que viene. Y que viene. Voy a hacer un woman explaining. Un woman explain. Lo que tú estás diciendo es que entre que anuncia Juan Pablo Hermosilla que va a revelar los chats y Valencia cuenta la firme, porque ella había contado una parte, hubo una negociación que fracasó. Claro. Y Valencia- o un teléfono que estuvo esperando que sonara y no sonó. Ya, hecho el woman explaining, agrego yo. Tú después lo explicas Sí. porque lo dices mejor. Entre cuándo dijo Juan Pablo Hermosilla que había muchos jueces, ministros y fiscales que le pedían favores a Hermosilla y que es eso lo que no se ha revelado. ¿Cuándo se dijo? El 30 de agosto. Sí. Y ahí anunció que iba a pedir el expediente con las transcripciones de estos chats. Se lo dan el 2 de septiembre y dice, en 2 semanas los proceso y empiezo a anunciarle a cada implicado lo que voy a decir para darles la oportunidad de que ellos lo digan. Es lo que estás relatando. 2 de septiembre. Pasó todo septiembre, uno decía, bueno, después del 18. Terminó el 18. Estamos a mediados de No, yo no octubre. preguntaba, ¿dónde está Juan Pablo? En Miami, de vacaciones. ¿Y dónde se fue de vacaciones Valencia? ¿Y dónde se fue de vacaciones Valencia? No lo sabe. No sé. Le vamos a preguntar. A lo mejor hay un aeropuerto, alguna Pero conexión por ahí. cuando Hermosilla Juan Pablo dice, aquí hay muchos jueces, ministros y fiscales que le pidieron favores a mi hermano, inmediatamente aparece la declaración de la Fiscalía diciendo que hubo un WhatsApp de Valencia y hubo un WhatsApp de la fiscal que instruye la causa Chadwick, que es la fiscal Parra.
pero que no tienen ningún motivo de inhabilidad. Y Valencia explica que en ese intercambio lo que él hizo fue pedirle el dato del teléfono de Chadwick, le pidió a Luis Hermosilla el teléfono de Chadwick porque él estaba terminando un doctorado y necesitaba una universidad que le diera como plataforma para hacer su tesis. Correcto. Y esa iba a ser la Universidad de San Sebastián y ahí estuvo 3 meses. 1 mes y medio después, vuelto de vacaciones, se acuerda que en realidad esa reunión la había pedido para limar asperezas con Hermosilla. ¿Por qué un fiscal tiene que limar asperezas con un abogado? La tarea de un fiscal es justamente tener asperezas con los abogados que defiendan a sus perseguidos, ¿no? Y arma todo este guión que está demasiado bien construido como para que todavía estemos en el ojo del huracán y diría que estamos pasando al segundo manotazo. Sí, recordemos que hubo otra operación entre medios, que se va de vacaciones Valencia, y cuando se va de vacaciones, quien lo subroga confirma la fiscal Parra. Él se evita tener que ser él el que confirme a la fiscal. Y hoy día le preguntan. Y hoy día le ¿por qué? preguntaron. ¿Por qué? ¿Usted está Sí. de acuerdo con que Sí. con que se haya confirmado la habilidad de la fiscal Parra? No, es que eso lo hizo Eso es mi una decisión. subrogante y no corresponde que yo me pronuncie. Bueno, pero es que es correcto. Es correcto lo que él dice, en ese sentido. Bueno, es correcto, pero tú puedes decir, ¿cómo te tomas vacaciones en medio no. de la cuestión? Deja que el subrogante tome una decisión. Totalmente, pero no. No por ser correcto uno no puede presumir que está preparado. Es que todas estas presunciones son absolutamente, es un ejercicio que estamos haciendo necesario porque las piezas no son... A ver, todo lo que ha pasado en el caso Hermosilla nos muestra lo suficientemente, de manera diáfana, cómo opera el poder, ¿no es cierto? Todo lo que ya sabíamos lo estamos viendo en los chats. Y lo que muestra Guerra es lo que también todos sabíamos respecto de Guerra, porque no dejemos pasar, Ale. Yo creo que vamos a darle un poquito después de la pausa, porque nos faltó hablar también de las menciones a Evelyn Matei, que yo creo que es un tema que tenemos que tratar en este programa. Ya terminamos el primer bloque. Nos tenemos que ir a una pausa. No te lo puedo creer. Así que yo creo que pero me tienes que dar la palabra. La colita, una palabra cada una. Ya nomás. Pasó y terminamos. Oye, no puedo creer. No, vamos a la pausa y yo tengo mucho más que una colita. entonces Pero sigamos, claro, ya. cortemos la Entonces vida. sigamos. Sigámonos, pues. que está muy buena esta televisión. Obvio que sí. Ya. Hola, soy Germán Heim, desubicado profesional y no sé qué hago en Chile TV. Me gusta el deseo y la política, y en este programa, El Debate Perfecto, haremos las dos. Bueno, uno es electomóvil porque es como el de los cazafantasmas. Es un móvil de los cazafantasmas que básicamente caza marxistas, en tu caso, que la izquierda te Marcelas. quiere engañar, caza Marcela. Me han asaltado 2 veces, una vez cerca del Estadio Nacional Ah, ¿ya? y una vez en Puente Alto. ¿Dónde fue esto? Eso fue cerca O eso de mi podéis casa. decir que fue un gato en este Mi minuto. gato. No, fue una turba de gatos. Que creo que venía de Las Condes. Este programa dura más de 40 minutos y 30 van a ser solo los gatos, porque miren el siguiente, este está coqueto. Se coquete. Ay, fuerte el aplauso. Gracias. Todos los viernes a las 22:30 horas por Uchile TV. Nos vemos. Está bonito esto. Soy Yuyi Filipovich y estoy de vuelta en televisión, animando mi nuevo programa ¡Vamos, que se puede! Un matinal como la gente. Soy fan de Taylor Swift desde mucho antes que el presidente de la República, que lo hace solo para obtener votos. Yo también soy fan de Taylor Swift. Canción favorita, a ver. All Too Well Taylor's Version. Swiftie no mata Swiftie. Ok. Con grandes invitados, recreaciones de la vida real, un tremendo equipo de profesionales. ¿Y el canal todavía no me paga, Tecnología de punta Me muero. Es igual a como yo la encarillé. Mira, tiene mi cara. y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena. Héctor, la juguera. La juguera. Ya se me chorré, partiste el almacén a traerme cigarros. ¡Ayuda! ¡Me fracturé! ¡Pablo! No te pierdas, vamos, que se puede, por las pantallas de Uchile TV. ¡Nos vemos!
Vuelve a la televisión la mejor serie chilena de ciencia ficción, Gen Nichima. Gen Nichima. No te la puedes perder. Todos los jueves a las 23 horas solo en las pantallas de Uchile TV. Hoy, Oye, bueno, que- vamos a tener que continuar un ratito con el caso Hermosilla porque nos quedaron mucho material. Sí, mucho material y mucho tejido. Ya, no, es que yo no quiero dejar, mira, en la escala de importancia naturalmente está Chadwick, obviamente está Ángel Valencia respecto a lo que acabamos de conversar, pero no podemos dejar de mencionar el caso de Manuel Guerra, que en son dos sendas publicaciones, ¿no es cierto?, nos hemos enterado de que todo aquello que sabíamos y que habíamos escuchado hablar de Ángel Valencia y que con mucha valentía la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, decía, ¿no?, que él había ella lo ha tratado de traidor. Pero ahora resulta que tenemos la evidencia y la evidencia está en estos chats. Entonces no olvidemos algunos temas. No olvidemos, por ejemplo, que en los chats él dice, le escribí a Andrés Chadwick, ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a la gente de la UDI en el caso Penta. O sea que nos enteramos de que él hace todo lo posible porque el caso se cierre. Tanto así que le parecen simpáticos los Carlos Delano y Carlos Lavín, ¿verdad? Nos enteramos también de que él tiene información de que la cuñada del presidente Piñera chocó en estado de ebriedad. Y da esa información, o sea, te estoy hablando de cuestiones que uno dice, Y no bueno, te preocupes porque salió libre. no te preocupes porque salió libre, pero tenía 1,8, Pero si te no me pasó el equivoco. dato, claro. Pero te pasó el dato. Hay una cantidad de revelaciones en estos chats que podríamos estar otro programa para hablarlas. Solo quiero señalar esto porque, ojo con esto, él sale del Ministerio Público e inmediatamente se va a la Universidad San Sebastián. O sea, ¿qué es esto? Es un premio por su labor de entrega de información, un fiscal metropolitano Oriente, o sea, un fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente. No es un funcionario menor. Es que, Entonces, ojo más ahí. que un premio, aquí es cuando se configura el delito de soborno o de cohecho. Bueno, de lo la que plantea contraparte. Carlos Gajardo, que es una hipótesis. Y hay dos problemas ahí, porque la prestación ya sabemos, información a granel, incluso en línea le va informando a Hermosilla de una reunión que está teniendo lugar en la Fiscalía para ver cómo abordan la violación a los derechos humanos de carabineros que en pleno estallido. Y le va contando, mira, ten cuidado con esta fiscal que es comunista, esta otra de izquierda, están hablando de esto, el fiscal nacional Abbott no quiere hacer nada, etcétera. Se pone a su disposición para ver qué hacen con Osandón, todo lo que tú has dicho. Y luego sale, pide pega varias veces, y luego sale y se va no solamente a la Universidad San Sebastián, primera contraprestación o soborno, no solamente a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde están varios alcaldes de la Zona Oriente, Las Condes, Vitacura, Lobanechea, Providencia. No solamente a trabajar con Carter como defensor de la gente. Clases de probidad en la Municipalidad de Providencia. Y como experto de probidad en la Municipalidad de Providencia. Si además contáis la cantidad de plata entre todo eso, más o menos alcanza para el auto Para de el alta BMD, gama, pero para el departamento no alcanza. Pero esto, ¿por qué es importante jurídicamente? Porque el caso Penta no se puede reabrir porque no era crimen en ese tiempo y por lo tanto está prescrito. Las prescripciones de crímenes son 10 años, las de delitos menos graves son 5. Pero el soborno se produjo cuando él sale de la Fiscalía, no cuando cierra y queda ejecutoriado el caso Penta. 2021. Por lo tanto, ahí hay un debate respecto de si está abierto o está cerrado el caso como para poder volver a abrir todas estas triquiñuelas que hizo Guerra para cerrar esas causas. Claro. Yo creo que hay dos cosas importantes al respecto. Primero, que para que se configure el delito lo tiene que decir un juez. Sí. O sea, podemos suponer pero no podemos decir que se configura el delito
nosotros. Por eso yo te dije, Me una parece, hipótesis. claro, una hipótesis claro. es que podría Pero hay- configurarse. No, hay pero yo estoy sospecha. hablando de la teoría respecto a los plazos de prescripción, Ah, estoy claro, dando una claro. sentencia. No, pero No, respecto a lo que dice pero- Gajardo. sí. Gajardo dice que aquí se podría configurar el delito de cohecho, Sí, pues. en tanto él era un funcionario público. Sí. Ese, digamos... Tú no hace- quieres que me presenten una querella. Sí. Ya. Claro, porque, cuidándote. digamos, sentencia ejecutoria, no, digamos... ya. Gracias. Se presentó una querella para que se investigue la posible comisión de esos delitos. Pero más allá de la comisión de delito, él logra hacerse parte de una trenza que obviamente es una buena recomendación, no cualquiera llega a trabajar en esa... Además, la Asociación de Municipalidades a las cuales él mismo servía. Y desde la cual, un último paréntesis, averigua sin ser fiscal, pero hace de topo de la fiscalía para contarle qué está pasando con Torrealba. Ese es otro Sí, que ya había es salido de la otro- fiscalía. claro. Atroz. Hay una parte en que hablan Guerra y Hermosilla sobre Evelyn Matei, y que no quiero dejar pasar porque creo que es un tema de género que debemos Por supuesto. tocar en este programa. Totalmente. Con frases que ya se conocen, se han publicado, soeces y misóginas. En tiempos pretéritos, en algún momento, cuando se cubría policía, por ejemplo, se publicaban los cuerpos, ¿ya? Se publicaban cuerpos acribillados, acuchillados, se publicaban. Y en algún momento el periodismo determinó, como regla del oficio, que no es necesario mostrar el cuerpo para decir que ocurrió un crimen, porque eso produce morbo. Y a mí me parece que aquí, cuando se publican las frases, frases específicas que dijeron ambos respecto de Evelyn Matei, se cruza esa línea y pasamos al morbo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad colectiva en la que estamos, cualquier persona mencionada en los chats hizo algo impropio. Entonces, Evelyn Matei, que es denostada en esos chats, pasa luego a ser Evelyn Matei fue mencionada en los chats. Evelyn Matei tiene que dar explicaciones respecto de su relación con Guerra y Hermosilla, que no discuto que no la tenga que dar porque contrató a Guerra, pero no a partir de esas... creo que bastaba con decir que se referían de a ello en forma Tú misógina. dices que tanto la publicación de Evelyn Matei, ojo, también con respecto a Carter, al Rodolfo Claro, Carter, Carter el alcalde, también. porque no olvidemos que él también había sido contratado por el propio Carter. Pero mira, y que también se refiere a él en términos muy ofensivos, muy homofóbicos, ¿no? Ahora, déjame decir algo, es que quiero solamente señalar lo siguiente. Uno diría, vale la pena mostrar, es como la comparación con la sangre, ¿no? El cuerpo tendido en el suelo. Ya. Lo que pasa es que yo creo que el alcance que esto tiene, desde mi punto de vista, nos lleva a un estadio distinto de conversación. Me parece que o sea, el debate es legítimo, pero creo que desde mi punto de vista, a mí me sirve conocer lo que él pensaba de las personas con las que trabajaba. Porque yo no sé, te lo digo sinceramente, yo no me considero Sor Teresa, pero yo no sé si yo trataría así a la mano que me da de comer. Entonces, creo que también viste al personaje, lo muestra que es un villano, perdón, pero un villano, y lo muestra en toda su dimensión. O sea, por un lado, el mocito, como decía Matamala, y por otro lado, ¿no es cierto?, esta persona que tiene una carga valórica bastante cuestionable. Ahora, tú vas a decir, no, pero es que en los chats individuales de amigos, qué sé yo, se dicen cosas atroces. Por supuesto. Nadie, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, entra un chat de apoderados de cualquier colegio. Pero te quiero ser súper franca, Ale. Yo no soy Sor Teresa, pero yo no sé si hablaría así. No, fíjate, parezco. Pero la pura cara. Claro, tengo la pura cara. Tengo la pura cara de Sor Yo Teresa. creo que es un tema debatible. ¿Cachai? No pienso tenerlo tiempo, pero creo a que mí me parece que... Yo creo que muestra el personaje en toda su dimensión, sí, Ale. Pero tal vez no... Por ejemplo, para Hermosilla, para decir que Hermosilla es misógino, ya habíamos escuchado los audios, check. No sé si era necesario respecto de Evelyn Matei, porque igual... más allá de que se publique o no se publique, cuando tú pones la Mirna es un rayado en el baño, claro, ¿ya? ¿qué pasa? Oye, claro, oye, mira lo que había de la Mirna en el baño, meterte a un y baño te lo de leo en hombres público y te lo publico en un canal de entonces televisión. Pones la idea
en muchas personas que a lo mejor nunca habían pensado así de ti. Totalmente. ¿Pero qué opinas tú, Yasna? ¿Está bien o no que se publique eso? Yo creo que hay que distinguir en el tratamiento, que es la gran lección ética de todo este caso, hay que distinguir lo público de lo privado. ¿Por qué lo privado se hace público? Lo privado son las conversaciones que cualquiera tiene con un otro a través de un canal privado que es un chat. ¿Por qué todo esto se hace público? Porque involucra delitos y asuntos de interés general, porque se trata de personas públicas que toman decisiones. Pero si hay entre medio cuestiones privadas o íntimas, me parece que no tienen por qué darse a conocer y que ese es el límite profesional o al menos deontológico que debiéramos no transgredir. Ahora, dicho eso, una vez que se publica, creo que las personas, porque estamos teniendo una discusión como periodistas, pero las personas que juzgan a partir de esa información, creo que tienen que hacer el mismo ejercicio. Esta es una conversación privada. Nosotras mismas en las reuniones de pauta decimos cosas bastante soeces respecto a algunas personas en el ámbito privado. Habla ¿Sí o no? así nomás, cabrita. Bueno, yo ella escucha nomás. Ahora no escucha. Pero si te dije que parezco. Pero hay que rescatar un valor dentro de todo esto. Dime. Y es que creo que muchos hombres hicieron esta misma reflexión. Claro y que dijeron, qué feo, pero ¿cuántas veces he tratado así a una mujer o a un homosexual? Pero claro. Y el punto es más profundo. No es que no se pueda decir, es que tampoco se debe pensar. Porque entonces, como lo dijeron, la primera reflexión es chuta, no me vayan a pillar el celular. El punto no es que lo escribieron y lo dijeron. El punto es por qué piensan en las mujeres con poder sexualizándolas o por qué piensan en los hombres con poder sexualizándolo en función de su preferencia sexual. Ese es el tema. Pero eso, no es no lo diga, es deconstrúyase y no lo piense. Claro, pero de aquí a que deje de pensarlo, pasan varias generaciones y esperemos que las nuevas generaciones pero no eso, sean déjame así. solamente cerrar el punto, Ale, con lo siguiente. Para mí eso no tiene que ver ni con las derechas ni con las izquierdas. La misoginia, el machismo, el trato segura que lo mismo está en el chat de cualquier persona independiente. Pero por supuesto. Que es un mensaje muy potente. Pero por eso yo lo vinculo al personaje que hemos develado a través de estos chats, que es capaz de hablar así de quienes le dan pega. Sí, yo creo que hay empleadores que uno pela a los jefes, pero es que esto no es el caso. Tú estás trabajando para personas que te han llamado especialmente para que tú aportes con tu sabiduría pero y tu yo creo experiencia. Que lamentablemente en ciertos sectores, sobre todo cuando hay poder y todo, el comentario más fácil, más simple, más directo para denostar a una mujer es sexualizarla o ponerle epítetos. Pero él la estaba lavando. Claro. Por supuesto. Eso es lo más divertido. Claro. No, es total, me encanta. Que no se nos queden los temas, pues estamos en el segundo bloque. Estamos en el segundo bloque, ya. ¿De qué quiere hablar ahora? Toa. Ya. Así que yo iba a decir él cae. No. Mañana tenemos la acusación constitucional. Yo diría que caso cerrado. Caso cerrado. Y caso cerrado desde el día en que a Republicano se le ocurre invitar al exdirector de Carabineros para que diga, no me llevaba bien con el gobierno, me llevaba extraordinario. No, ¿qué pasaste? El gobierno no solo se ha preocupado de la delincuencia, sino que se ha hecho cargo de todas las deficiencias que tenía la institución desde antes. La acusación constitucional de Republicanos además contiene entre sus párrafos la convicción de que esta ola de criminalidad venía de antes y de hecho se dan ese gustito con la derecha tradicional. De rayarle la pintura a Piñera. De rayarle la pintura a Piñera. O sea, caso cerrado porque evidentemente se va a rechazar esa acusación constitucional, pero además el costo que tuvo darse ese gustito ha sido altísimo. Nuevamente. Además la querían alargar hasta después de las elecciones y se la cortaron, se la cortaron. 2 días antes, querían llevarla para 2 días antes de las elecciones, cosa que quedara justito para que tuviera impacto electoral, porque qué duda cabe, ¿no es cierto?, que el tema de seguridad es un tema que le importa a las personas. Ahora, lamentablemente hay republicanos donde muestra la hilacha en qué sentido.
en que le falta mucha experiencia política todavía, un partido, por supuesto, joven, aunque, dicho lo anterior, me desdigo de inmediato con lo que acabo de decir, porque si la propia bancada del Partido Renovación Nacional, que tiene harta más experiencia política, se manda el numerito de la acusación fallida contra el presidente Piñera, uno dice, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de cuando el Parlamento se convierte en un circo. Y eso es lo que hemos tenido que ver, lamentablemente, desde hace mucho tiempo. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál? El comando por la Portoa 2025 está detrás. Tiene infiltrado el Partido Republicano. Porque en el fondo no hay favor concedido. Claro, o sea, no hay publicidad mala. No, pero es que además cada vez debieron haber visto la interpelación que le hicieron a Carolina Toá la otra vez. Salió, pero por lo alto, barrió. Bueno, de hecho... Entonces, no te metas con Toá. Ese sería mi mensaje. De hecho, no te metas con Toá. Está buena la teoría conspirativa. ¿Quién decía que tenía que partir? Ya tenía que partirse configurando su es que además en noviembre, si quiere hacer campaña, hasta en noviembre le presentaron esta cuestión el general director de Carabineros. Lo de Yáñez. Oye, que además es absolutamente genuino, porque el Yáñez subordinado de uniforme. Sí, pues. Que por el criterio Toá sale para. No, pero además un Yáñez subordinado de uniforme debe respeto a su gobierno y uno podría decir, claro, está hablando bien del gobierno porque no quiere que lo echen. Claro. Pero este señor ya lo sacaron, está siendo juzgado por civil, el criterio Toá. Es un civil y aún así... Ahora, ojo que déjame decir algo. Yo creo que habla bien de qué. A ver, ¿de qué vas a decir? No, es que cuando uno empieza a analizar estas relaciones de poder, de chantaje y de manipulación de causa en fiscalías y en justicia, entonces te entra la sospecha respecto de todo. Pero espérame, déjame decir algo, Yagna. ¿El director está en una causa judicial? Se me ocurrió apenas una idea. Era talla. La Yagna quiere que se querelle contra ella. No, pero déjame decir algo solamente respecto de Yáñez, para cerrar. Yo creo que Yáñez es honesto al decir algo que es objetivo. O sea, nunca se le había entregado más recursos a Carabineros que bajo esta administración. Que eso vaya de la mano, igual bajaron 100% los delitos, no. Evidentemente que no. Y eso es lo que muestra, fíjense ustedes, muestra lo complejo que está siendo el control del crimen organizado, a tal punto que incluso habiendo más recursos, todavía no alcanza. La pregunta es si esto tiene una responsabilidad política que implique acusar constitucionalmente a la ministra. Claro, porque además supone que sacando a Toá, poniendo a otra persona para solucionar el problema. No. Obviamente que era una maniobra electoral que digamos que resultó mal y a una derecha que está muy confundida y muy mareada todavía con el caso Hermosilla, con la renuncia. Yo creo que a lo mejor el Partido Republicano podría pedirle una asesoría a Chadwick. Sería como el momento preciso para hacer las cosas. No podemos despedirnos sin hablar una palabrita de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema y el cuaderno de remoción contra la ministra Vivanco. Vamos a ahondar en ese tema con nuestra invitada, pero el factor Vivanco, sobre todo... yo diría en la disputa entre poderes, ¿no? Porque está apurándose por un lado el Congreso, pero la Corte Suprema estaría votando mañana el cuaderno de remoción. Déjame decir dos cosas, porque ella también hizo una cruzada de entrevistas, ¿no es cierto?, Vivanco la semana pasada. La más larga se la da a Soledad Neto de Canal 13 y pasa por distintos medios, no todos, pero habló a bastantes medios. La más larga, insisto, es la de Canal 13 con 40 minutos, donde, mira, básicamente repite dos cosas que me parecen importantes. Uno, que ella no tenía cómo definir el tema de la integración de la sala, ¿no es cierto? Cuando le dice, oye, ¿qué tal si tú mañana integras la sala penal? Recordemos que la Corte Suprema tiene 3 salas, sala constitucional, sala penal y hay una tercera que se me olvidó. Laboral. Laboral puede ser, no sé. Bueno, laboral, sí. 3 salas. Entonces le pide, Hermosilla, ¿qué tal si alguna posibilidad de integrar? Entonces, ella hace descargos, incluso dice que el ministro Sergio Muñoz, el que presidía la sala, ¿era la sala penal o no? No, la misma penal. ¿O la sala constitucional? Muñoz, sí, me entró la duda. No, Muñoz presidía la misma sala de Ángela Vivanco. Ya, perfecto. Sí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Primero,
ella dice que no es un resorte de ella determinar aquello, por lo tanto que era un decir, era una pasada. Resulta que aquí, más que si era resorte de ella o no, ojo con esto, el solo hecho que ella diga, pero claro, pero por supuesto, e incluso le da las coordenadas, quiero decir, de cómo lograr que eso ocurra, ya es suficientemente grave. Y lo segundo, ella dice que no hay ninguna intervención de poderes porque yo me reuniera con el ministro Chadwick, el ministro del Interior, yo me he reunido con él, incluso con el ministro Luis Cordero, el ministro de Justicia, pero tú no puedes comparar lo que significa que un ministro de la Corte Suprema se reúna con el ministro de Justicia, considerando que el ministro de Justicia y el Poder Judicial están completamente concatenados, a que una ministra de la Corte Suprema se reúna con el ministro del Interior de un gobierno. Ahí, para mí, hay dos temas clave y clarísimos que muestran un, al menos, notable abandono de deberes. No, yo creo que además a la hora que estamos grabando este programa está votándose también la acusación constitucional Vivanco Muñoz, así que eso podremos analizarlo después. Lo que quiero hacer es una breve referencia, si me permite, señora conductora. Le permito. Acerca del CAE. Sí. Porque entre medio de todo esto, no sé cómo lo lograron, pero la Moneda puso portadas y controló la agenda, que igual le era favorable por lo demás, para meter uno de sus temas emblemáticos, que es la eliminación del crédito con aval del Estado, una modesta condonación, por lo menos a 75.000 personas y progresivamente a otros, pero sobre todo con dos elementos. Me acaban de informar que la Cámara rechazó la cuestión previa, por lo tanto van a tener que votar en conjunto la acusación contra Muñoz y Vivanco en la parte de la Cámara. ¿Me dejas decir algo, Yana, sobre ese punto que no es menor? Es que acá hay un tema que lo ha dicho Jorge Correa Sutil, que es el que defiende al otro Supremo que está en juego en estas acusaciones constitucionales, que es Sergio Muñoz. Lo que dice Jorge Correa es que no es posible que se vote de manera conjunta, porque los casos son totalmente distintos y que esto es una tentación a los derechos humanos y es una inmoralidad. Ahora, lamentablemente, para efectos de lo que él señala... precisamente nuestra invitada vamos a ahondar. Exacto, no, lo digo solamente porque es parte también es parte de cómo discusión. Se están desarrollando los eventos en el Congreso. Ya, ahora sí. Perdón. ¿Puedo volver al CAE? Sí. Bueno, ya. Es que había que Oye, si estamos, es que esto es una noticia en desarrollo. En desarrollo. Pues, sí, pero no a la hora que estamos al aire, pues ahora es desarrollo. Sí, Bueno, digo, para algunos fue muy decepcionante porque la condonación es poca, para otros fue muy alentador porque es fiscalmente sustentable. Llega el informe financiero. Es bien fácil decir no lo crea los datos, pero finalmente en Chile existe una Comisión de Mercado Financiero que ausculta estos informes y, de hecho, la reforma a la pensión garantizada universal venía sin financiamiento y la Comisión de Mercado Financiero, cuando se estaba legislando, que fue muy rápido a fines del gobierno Piñera, lo corrigió y tuvieron que ponerle más financiamiento. Entonces, ahí yo no me enredaría mucho con la interpretación. Pero creo que desde el punto de vista de la justicia social es bien interesante porque elimina el concepto del crédito, el nuevo sistema, el FES, que es el financiamiento de la educación superior. Elimina el CAE, que se había transformado en una política pública completamente regresiva, de endeudamiento sostenido, de frustración para profesionales que no encontraban ningún horizonte laboral, salvo el símbolo de tener un título que no les estaba sirviendo y que en cambio le estaba significando una sangría de dinero. Cambia esto por un fondo solidario y es un componente súper importante que ha estado quedando fuera de todas las políticas públicas, entre ellas lo que se debate de la reforma previsional. Y de hecho actúa casi como reparto este fondo solidario, porque el estudiante que sale no sale con un crédito, no tiene intereses, no tiene que tener un aval, lo que hace es una retribución, que el ministro Briones dice es un impuesto a la renta. Y hace una retribución contingente a su ingreso de un máximo de 8% que se reparte inmediatamente, esta plata la pone y se va al financiamiento de las nuevas generaciones. Entonces, me parece que desde ese punto de vista el componente de solidaridad es re importante, valóricamente. Segundo, salen dos lucros grandes. El de la banca, por supuesto, que ahí había consenso en desbancarizar este sistema, es solo un negocio para la banca, lo que es legítimo. Si el punto fue meter a la banca hace negocios, si no son instituciones de beneficencia. Y segundo, el lucro de la educación superior privada. O sea, aquí
se está regulando, si que se aprueba, se va a regular el arancel de las universidades privadas y sabemos ya que universidades como la San Sebastián tienen más de la mitad de la matrícula por CAE, con financiamiento público, por lo tanto, y copago. Y falta de transparencia. O sea, si este proyecto se legisla, vamos a tener transparencia, fin al copago y los sueldos de las Marcelas Cubillos van a tener que estar en las páginas web de las universidades. ¿Alcanzo a decir un punto o ya se acabó? Nos queda 3 minutos, así que yo solamente quiero destacar de esto la astucia del presidente Boric, porque eligió un momento en el ojo del huracán para poner esta bandera y, digamos, las huestes no están, la oposición no está con la suficiente fuerza como para derribar. Sino que además, naturalmente, que ningún parlamentario o partido político que pretende tener efecto electoral positivo para su votación se va a poner en contra de un tema que afecta a tantas familias que no han podido pagar y que, ojo, le ha significado al Estado más de 9.000 millones de dólares por concepto de no pago, derechamente, ¿no? Solo decirte que hay un punto nomás que están levantando las alertas. De no pago y de recarga directa a los bancos. Sí, pues porque sí, claro, como el Estado, eso es importante que lo expliquen, porque la gente dice, no, la banca aquí este es un no crédito corría ningún con riesgo. aval del Estado. Claro. El Estado paga cuando la persona deja de pagar. No, pero mira, decir solamente que las universidades han levantado algunas alertas, entre ellos el rector de la Universidad Católica, respecto de otro tema que se va a producir, que tiene que ver básicamente con que solo van a pagar escucha, no sé si tú lo planteaste, Yana, pero esto es bien importante en el cambio que va a haber. El 90% de los estudiantes que estudian con crédito no van a tener copago. Van a empezar a pagar una vez que egresen y que empiecen a trabajar de un año después, un 8% digamos máximo del sueldo que reciben. Solo va a haber copago del 10% más rico, hablemoslo así. Entonces, ¿cuál es el tema que se está generando ahí? Que tienen mucha inquietud respecto de lo que pueda pasar entre los llamados aranceles de referencia y el verdadero arancel que cobran las universidades. Porque hasta ahora, lo que ha ocurrido es que las universidades le cobran al estudiante. O sea, si el Estado establece un arancel de referencia y la universidad, por autonomía, tiene un arancel un poco más caro, bueno, lo paga el estudiante, pero hoy día eso no va a ocurrir. Entonces está la duda de si esto va a haber la capacidad para pagarlo uno, qué va a pasar cuando cambie el gobierno, cuando vengan otros gobiernos. Es decir, hay una discusión ahí. ¿Y qué dicen los rectores? Con esto termino. Hay que ver el detalle y el papel en la mano para ver cómo calzan las cifras. Bueno, yo esto lo hablé con mis estudiantes, algunos de los cuales recién hoy día este mes firmaron CAE y tienen muchas dudas. Por ejemplo, los que firmaron el CAE ahora, ¿jodieron? ¿No jodieron? Digamos, hay todavía muchas dudas y vamos a poder seguir hablando. Está súper claro eso, entran al FES. Claro, se cambian. Es como cuando los alumnos no lo tienen claro. Bueno, yo tampoco lo tengo claro, porque el proyecto no se ha presentado, tenemos que terminar. Lo siento, pero terminamos. Pero podemos seguir hablando del CAE la próxima semana porque el proyecto todavía no se presenta hasta ahora. Así que cuando tengamos el proyecto en mano podremos seguir hablando de este y otros temas. Mis amigas me están mirando con cara de odio, pero es lo que ocurre cuando uno conduce. A la vuelta vamos a conversar con la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento. Que es con qué vamos a hablar de todos los vericuetos de las acusaciones constitucionales. Ojo, no mencionamos a Sergio Muñoz porque alguien va a decir, solo nombran a Ángela Vivanco. No, sí, lo vamos a mencionar. Vamos a mencionar. Ahora viene, no se preocupe. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Estoy allá en el silencio y los terrenos sangríos. Me leo en la historia que 1000 veces se ha repetido. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar.
arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios. Aquí estamos de regreso para entrevistar a Claudia Sarmiento, que es especialista, entre otras cosas, en Constitución y acusaciones constitucionales con experiencia práctica. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta tiene que ver, por supuesto, con la ronda o ramillete de acusaciones constitucionales que en este momento se están discutiendo, pero queríamos partir con el tema de la presentación conjunta de estas dos acusaciones. Se rechazó, sabemos, la cuestión previa y por lo tanto la Cámara estaba obligada a pronunciarse por la acusación contra la ministra Ángela Vivanco y contra el ministro Sergio Muñoz en un paquete. ¿Qué te parece, primero que nada, ese hecho? A mí me parece un error que la mesa haya definido que se votara conjuntamente la responsabilidad del ministro Muñoz y la ministra Vivanco, porque evidentemente que cada uno de ellos tiene un capítulo diferenciado y se les está imputando una responsabilidad por hechos distintos. Por tanto, darles un contenido uniforme, cuando pueden haber circunstancias que modifiquen o no la responsabilidad de uno, supone atar la suerte de ambos, sin que exista realmente un sentido de justicia aquello, parece una arbitrariedad. Si un parlamentario o parlamentaria llega a la convicción de que, por ejemplo, una de las dos acusaciones no pasaba el filtro de la cuestión previa, ¿cómo votaba? ¿Cómo se comportaba en ese caso? Y la Secretaría Técnica fue clara en decir que esta era simplemente una cuestión de admisibilidad y que si se presentaban juntas los parlamentarios estaban obligados a votarla conjuntamente. ¿Es así? ¿Están así de que estaban amarrados por la forma en que estaba presentada la acusación? No necesariamente, no existe una norma expresa ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Congreso, y si usted le pide a las partes que hagan presentaciones separadas, y las partes, por ejemplo, el abogado Jorge Correa, que defiende al ministro Muñoz, dice que le parece, en sus propias palabras, una aberración que esto se vote de la misma manera, la mesa ya contaba con herramientas para poder distinguir y poder decir, bueno, si no lo hicieron los parlamentarios, la defensa se ha hecho valer esta hipótesis de que es necesario que haya una distinción al momento de votar. Claro, decía el defensor, Jorge Correa, que esto era un precedente muy complejo porque entonces de un plumazo se podía votar un gabinete completo.
en una sola acusación, bueno, no votar, porque también hay que considerar que esto después pasa al Senado, pero mientras tanto los ministros quedan suspendidos de sus cargos, ¿no? Pero ya, la admisibilidad en los tiempos que corren ya es un juicio tácito. es un juicio. Pero la admisión a trámite tiene efectos, o sea, en la medida en la cual se presenta la admisión a trámite y se admite, es como si no hubiese presentado una acusación. Piensen ustedes en la acusación constitucional en contra de la exministra Siches. La cuestión previa en el caso de la ministra Siches se acepta y se dice no hay antecedentes suficientes para acoger para que haga, digamos, no cumple con el estándar mínimo para que estemos en presencia de una acusación. Por tanto, se tuvo por no presentada. A diferencia, por ejemplo, el caso del ministro Jackson, donde sí se vota negativamente la cuestión previa, y él en ese momento tiene que enfrentar el fondo de la acusación. En este caso se rechaza la cuestión previa con en paquete, lo que efectivamente yo tiendo a coincidir con el abogado Jorge Correa, de que esto es un incentivo perverso para tratar de atar distintas responsabilidades. Yo puedo tener un caso más débil, por ejemplo, y un caso más fuerte, pero en la medida en la cual yo lo junto, me aseguro de que hay un actuar en bloque y las consecuencias entonces tensionan la capacidad del sistema de responder correctamente. Claudia, es bien interesante ese punto porque también lo conversaba con Jorge Correa. Él decía, no hay un antecedente de esto a lo largo de estos 34 años de democracia, porque si lo hubo en alguna oportunidad era por un tema digamos que unía efectivamente las acusaciones. O sea, era un caso con varios ministros. Con varios ministros, pero no dos casos que no tienen nada que ver uno con otro. ¿Esto puede cambiar en el Senado? A ver, si se aprueba la acusación constitucional, yo esperaría que lo razonable sería que el Senado distinguiera. Ya. Entre otras cosas porque la responsabilidad que tiene aparejada una acusación constitucional no solo es la pérdida del cargo, sino que es la inhabilidad para ocupar cargos públicos por 5 años. En ese sentido, para una persona que está en el mundo público, que ha hecho de su vida o que está en este momento en un cargo como ser ministro o ministra de la Corte Suprema, convengamos en la cúspide del Poder Judicial, no es una sanción menor, no es una sanción accesoria. Les pongo, por ejemplo, la destitución que tuvo la actual senadora Yasna Proboste cuando ella fue ministra de Educación. La entonces ministra Proboste esperó 5 años, pero volvió al mundo público. Porque hay un sentido detrás de participar en esto, pero 5 años no es poco tiempo. Claro, tal cual. Y, pero, claro, a diferencia de la política, la justicia, la cúspide es la Corte Suprema, o sea, no me imagino el caso de un ministro destituido que 5 años después pueda volver a la Corte Suprema, como pueden volver a la política. No podría volver a la Corte Suprema, pero podría optar a otro cargo de elección popular. Claro. O sea, podría, claro, pero me imagino, o sea, me refiero a que la magnitud del daño es mayor para destituir un ministro de Corte Suprema. Tiene para ese ministro un impacto mayor que alguien que se dedica a la política. Usted tiene razón, claro. En la práctica eso significa terminar con la su carrera. Claro. Ni siquiera puede hacer clase en una universidad pública. Efectivamente. Claro. Claudia, podemos entrar a lo que se está acusando, ¿no es cierto? Ambos ministros se los acusa por notable abandono de deberes. En el caso de la ministra Vivanco, ya referíamos en el bloque anterior 2 de los principales aspectos que juegan en su contra. Y en el caso de Sergio Muñoz, respecto de aparentemente haberle entregado información a su hija respecto de una decisión que se había tomado, de un fallo que afectaba a una inmobiliaria con la cual ella había tenido, ¿no es cierto?, digamos, una relación en términos de un contrato de compraventa. Lo que dice Jorge Correa, solo para dejarlo cortito claro, es que la funcionaria de la inmobiliaria que dice aquello, que la hija del juez Muñoz, a su vez jueza Graciel Muñoz, tenía información privilegiada. Esa información que está contenida en una declaración notarial no ha sido refrendada ni ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni ante la propia Corte Suprema. Te pregunto, ¿cómo ves ambos casos? Porque si están atados además, el destino de ambos corre como si fueran hermanos siameses, ¿no? Sí. Bueno, esa es la interpretación que está haciendo la mesa de la Cámara de Diputados. Lo que
lo que Jorge Correa hace de alguna manera es decir, mire, este es un proceso que se decide en un foro político, pero que tiene un contenido normativo. Usted tiene que acreditar que una persona incurrió en el notable abandono de deberes que usted dice. Claro. Y acá en los hechos tenemos una declaración notarial de una persona a la que no puedo contrainterrogar, de una persona que no ha respondido por la veracidad de sus dichos en esta sede. Por tanto, ¿por qué ustedes le asignan el valor de plena prueba a algo que yo, como parte en el proceso, no puedo contrastar, no puedo defenderme de esto? Me están pidiendo que asuma el valor de algo que no puedo tocar. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque en el fondo la acusación prospera sin que existan las garantías de una especie de bilateralidad de la audiencia, de que esa prueba sea una prueba sustantiva para efectos de poder avanzar. Entonces, en ese sentido, yo comparto su criterio de que es feble, al menos esa parte, es poco sustanciosa, esa parte de la acusación. Ahora, respecto de la ministra Vivanco, se hacen valer una serie de informaciones que también constan en reportajes y que a su vez son objeto de un proceso ético ante la Corte Suprema. Y esos, para bien o para mal, deben estar sometidos al mismo criterio, ¿no? Yo tengo que acreditar que lo que está acá sucedió, porque a pesar de que es un foro político, usted tiene que comportarse conforme a las leyes. Una acusación constitucional no es un ejercicio, discúlpenme la expresión, de control político. Nosotros no tenemos un sistema político en el que la Cámara o el Congreso, para estos efectos, pueda exigir confianza política ni a los ministros de Estado ni a los magistrados de las Cortes Superiores. No es un sistema parlamentario. No es un sistema parlamentario. Pero aún en los sistemas parlamentarios la justicia tampoco, se supone que la gracia del Poder Judicial es que sea independiente, que no tenga sistemas de control político. Y por tanto, como no es un control en estricto rigor político, a pesar de que el foro sí lo es, las causales son tasadas y las causales son determinantes y tienen que estar correctamente acreditadas. No basta con la animadversión que puede existir respecto a una determinada persona, que es legítimo. Digamos, vivimos en un mundo en el que nos caemos bien, mal o regular, y yo puedo tener una opinión sobre los fallos que no me gustaron y está bien. Pero la idea de una acusación constitucional es que es un contrapeso para un ejercicio abusivo de un cargo, ¿no? Para un ejercicio contrario a la ley. Y eso tiene que tener una cuantía para efectos de ser correctamente tasado. Y es un estándar, digamos, de abandono de deberes, que es más allá de simplemente cometer alguna otra falta que se pueda resolver por la vía administrativa. Y que además debe ser distinguida de otro tipo de faltas. O sea, si los jueces cometen algún delito en el ejercicio de su cargo, como la prevaricación, hay responsabilidad penal, ¿no? Claro. Y el Poder Judicial tiene los propios mecanismos para hacer valer aquello. Claudia. Ahora ha habido casos en que la responsabilidad penal ha quedado cerrada. Estamos hablando recién del caso del exfiscal Guerra, que cierra el caso de Minera Dominga, y justamente por esa causa, una vez que se reabre por segunda vez, es que se conoce la acusación constitucional en contra del presidente Piñera en el gobierno anterior. Entonces no operó la dimensión penal, y entonces se acude a la dimensión constitucional o política. Lo determinante para estos efectos es distinguir cuál es el tipo de responsabilidad que estamos analizando. En una hipótesis usted tiene la responsabilidad penal. En ese caso era el presidente Piñera. ¿Utilizó o no utilizó el rol que tenía para beneficiarse respecto de una determinada operación comercial? Eso, entiendo yo, en ese momento no logró acreditarse. Por tanto, se despeja la vía penal. Lo que surge ahora son inquietudes respecto de la probidad de quien conducía la investigación penal. Ya. ¿Qué se hace con esta parte, ¿no? Con la probidad y con la certeza que debemos tener, o más que certeza, con la razonable expectativa que debemos tener como ciudadanas y ciudadanos de que el sistema funciona correctamente y con las mismas reglas del juego para todos? Bueno, lo que cometió, en teoría, lo que se le imputa al exfiscal Guerra es materia de delito, ¿no? Podría ser cohecho, podría ser tráfico de influencia. Y él va a tener que enfrentar la justicia penal
como entiendo lo está haciendo ahora. Sí. Ahora estamos conociendo la acusación constitucional Vivanco Muñoz, la acusación constitucional Toá, la próxima semana viene de nuevo la acusación constitucional Vivanco, la acusación constitucional Jean-Pierre Matus. Y esta práctica tan masiva de acusar constitucionalmente ya está instalado que es un problema político, es un problema además jurídico y es un problema de funcionamiento democrático, porque en este momento el Congreso prácticamente no está paralizado. ¿Hay alguna manera, no sé, la experiencia comparada, constituciones anteriores, que permita restringir un poco la utilización de este instrumento llamado de última ratio? Que se suban los requisitos, no sé, que se requieran más firmas. Los requisitos son bastante exigentes. O sea, cualquiera que los lea va a decir, bueno, esto tiene que ser de una gravedad significativa. Creo que la respuesta no necesariamente está en el derecho. La respuesta probablemente está en una revisión sincera del sistema político y cuál es la relación que debiera existir entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Está también en la revisión o en el análisis de los incentivos a la cooperación que pueden existir. O sea, usted hacía referencia hace unos minutos a este no es un sistema parlamentario. Bueno, hay luces y sombras, no existen sistemas parlamentarios, existen sistemas semiparlamentarios, existen sistemas presidencialistas, existe presidencialismo reforzado. Entonces, si nosotros queremos que exista, por ejemplo, un mayor grado de ascendencia política del Congreso sobre los ministros y ministras, bueno, ese es el diálogo que hay que tener. Sí. ¿Alcanzo una pregunta cortita? Sí. No, es que para cerrar el tema, es solo preguntarte, Claudia, si te parece a ti, como se ha señalado, que siendo el caso de Muñoz, un caso que se conocía, más allá que si sea cierto o no, lo que dice esta funcionaria, o si se ocupó como estrategia para cambiar la situación judicial de la empresa en cuestión, que tenía problemas para desarrollar su proyecto inmobiliario por un tema medioambiental, de norma medioambiental, ¿te llama la atención que el caso no se haya visto en su minuto en la propia Corte Suprema, así como hoy día la Corte Suprema está en su comisión de ética viendo casos como el de la jueza Vivanco? No necesariamente. De alguna manera la Corte vio esto. Cuando la inmobiliaria cuestiona el rol del ministro Muñoz, se analiza por la Corte y se define desechar aquello. Por tanto, desde mi punto de vista, la Corte Suprema tuvo la oportunidad de analizar los hechos y decir, bueno, yo estimo que a la luz de los antecedentes, el ministro no comprometió su imparcialidad o no se benefició personalmente o familiarmente de esto. Perfecto. Si esa fue una decisión correcta o no, es materia de otro análisis. Eso quería entender. Perfecto. Sí, tenemos que irnos ya, pero quería preguntarte por esta competencia que hay, no es una competencia en rigor, pero así se puede interpretar, entre resolver el caso Vivanco por la propia Corte Suprema, que mañana tiene que resolver ese caso, y lo que está pasando con el Parlamento. ¿Es un problema para la institucionalidad democrática que dos poderes compitan o estén resolviendo la situación de una persona al mismo tiempo? Hay dos maneras de responder esa pregunta. Una es que es más fácil para mí, es responderlo como una abogada nomás, en el sentido de la Corte Suprema tiene la potestad de iniciar este proceso y a partir de aquello ejerce legítimamente aquello. Entonces, si decide que hay mérito para sancionar a la ministra en toda la gama de alternativas que puede tener sanción, que va desde la más grave, que es la destitución, hasta una amonestación o algo, es parte de su competencia lo que puede hacer. Misma cosa puede suceder respecto de la Cámara de Diputados y eventualmente el Senado, con el adicional de que en una la sanción es más gravosa, porque termine su cargo, pero además usted no puede participar de ninguno de estos otros cargos públicos por 5 años, que reitero es brutal. Sí. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de cualquiera de estos dos ministros, puede suceder que enfrente un proceso penal y un proceso civil. Técnicamente yo puedo entender que son responsabilidades diferenciadas y que cada autoridad
y que cada organismo puede ejercerlo legítimamente. Ya, pero si yo me saco el sombrero de abogada y me pongo el de ciudadana, efectivamente induce error. Porque uno dice, bueno, están haciendo lo mismo, que termine uno para que lo vea el otro. Pero acá hay incentivos políticos en que cada uno de los poderes del Estado involucrado está tratando de salvar su propio pellejo, su propio prestigio, ¿no? Entonces, yo soy la Corte Suprema y yo lo que quiero es que se vea que soy pruebo y actúo probamente. Y la Cámara y el Congreso dicen, bueno, frente a esto, ¿cuál es la expectativa que tiene la ciudadanía sobre lo que yo debo hacer frente a una cuestión que parece ser grotesca, incorrecta, etcétera, etcétera, etcétera? No hay un diálogo ahí, no hay una articulación. Y tal vez no es malo que no lo haya. Bueno, muchas dudas, muchas preguntas. Solo debo decir que al cierre de nuestra conversación, la Cámara acaba de aprobar la acusación constitucional contra ambos ministros y por lo tanto sube al Senado para resolverla finalmente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, seguramente con muchos más temas para conversar y debatir. Gracias, mis compañeras, y no olviden que se repite este programa el viernes en Uchile TV y también quedan disponibles en las redes sociales, YouTube. Ahora se repite los domingos. Bueno, el domingo se repite, pero está disponible, por supuesto, desde que este programa termina en las redes sociales. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Sobrevivimos.